Buenas noches. Créase o no, ha pasado solamente una semana desde las elecciones presidenciales y la sensación personal es que parece que hubiese transcurrido mucho tiempo más. No hubo ni siquiera los análisis, no se dieron siquiera esos análisis posteriores a una victoria electoral. Es como que los 2 meses que sucedieron entre las primarias y la general agotaron todas las especulaciones. En el día de ayer la UCR dijo que admitió que era una murga, que había sido una murga, parte de la murga de la oposición, lo cual nos exime a los periodistas de adjetivar. Lo dijo el senador Morales. Pero es tan dinámica la política argentina, la realidad argentina, que cuando uno dice, bueno, acá se vienen 2 años donde el gobierno va a hacer la plancha, aparece el dólar, el hecho maldito de la economía nacional. Eso por el lado de la economía. En lo político, hoy por hoy todos están pensando, cuando digo todos, gobierno nacional, gobierno provincial, municipios, están pensando en el recambio, en quienes vienen a integrar los gabinetes. Y esto se palpa porque cuando uno invita a algunas referencias dicen, no vamos a ir porque la orden de arriba es no hablar. Me refiero concretamente al gobierno nacional, atento a una lógica que alguna vez me contaba Rafael Bielsa, en el kirchnerismo, si sonás, sonaste. Entonces, bueno, hoy por hoy nadie quiere promocionar demasiado una candidatura a ministerio, a secretarías o a lo que fuere. En el gabinete nacional, a ver, ¿qué puede pasar con Santa Fe? Hay 2 nombres. ¿Seguirá Agustín Rossi comandando el bloque de diputados nacionales? Es un interrogante. Omar Perotti será ministro de Agricultura. Cuando estuvo acá hace muy pocos días no lo negó. Son los 2 nombres que suenan. Hay que ver si aparecen otros en el escenario. En cuanto al gobierno provincial, lo que ya se sabe desde hace tiempo, le va a ofrecer Bonfatti al radicalismo obras públicas, producción. Los radicales decían educación, yo creo que el socialismo jamás le va a dar educación. Podría aparecer por allí trabajo. Se habla de que el Ministerio de Gobierno podría ser desdoblado, que Galassi va a estar en el Ministerio de Gobierno. Bueno, esas son las novedades que aparecen por estas horas a nivel provincial. A nivel municipal vamos a tener hoy un diálogo creo que muy interesante, muy particular con Lifchitz. Tal vez sea la última entrevista que tengamos con el intendente antes de que deje su lugar en el Palacio de los Leones. Lifchitz ha sido la gran referencia del socialismo en los últimos años, porque en Rosario es donde se ha salcondimentado la victoria del Frente Progresista. Rosario es el único lugar, es la única ciudad, es la única gran ciudad del país donde el kirchnerismo nunca pudo penetrar. Bueno, de esto vamos a hablar tras el primer corte con Miguel Lifchitz. Miguel Lifchitz está con nosotros. Bienvenido, intendente. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches, ¿cómo va? Todo bien. Bueno, ha pasado ha terminado el calendario electoral. ¿Qué lectura hace usted, ya no como dirigente, como intendente, como dirigente del socialismo, sino en el rol de analista político, digamos? ¿Qué ha pasado con las elecciones en la provincia, en la nación? Bueno, la verdad que ha sido un año intenso este año 2011, con varios procesos electorales, 4 aquí en la provincia de Santa Fe, y con un resultado, el último, el del 23 de octubre, que si bien era previsible en grandes trazos, porque todos sabían que iba a ganar Cristina por un porcentaje arriba del 50%, pero de alguna manera el resultado terminó de alguna forma consolidando una realidad política en la Argentina que, no por conocida o por supuesta,
deja de tener impacto, ¿no?, sobre la realidad política y sobre todo en el futuro o en los próximos años, la consolidación de un proyecto alrededor de la figura de Cristina, un proyecto que obtiene un porcentaje de votos realmente muy importante, no solamente por su magnitud, sino además por la distribución territorial. Como usted lo decía en el prólogo, creo que Rosario fue uno de los únicos lugares donde no triunfó Cristina el 23 de octubre. Y por otro lado, desde nuestra mirada, desde nuestra perspectiva, la aparición en el escenario político nacional de una fuerza alternativa todavía de impacto reducido desde lo electoral, con un 17%, como es el caso de Wiener con el Frente Amplio Progresista, pero con una perspectiva de crecimiento y de desarrollo futuro realmente muy, muy interesante y que genera muchas expectativas. El resto de las fuerzas políticas me parece que llegaron con un resultado que en términos absolutos y relativos es realmente muy pobre, y que seguramente los va a obligar a replantear su posicionamiento en el escenario político nacional, ¿no? El lunes pasado estaba acá la ministra Elida Racino, y yo recordaba que el socialismo, el Frente Progresista, perdió 3 de 4 elecciones, es decir, a nivel provincial. Las internas, saca más votos el peronismo, gana la elección a gobernador Bonfatti por un margen finito, gana Cristina la primaria nacional y gana Cristina la presidencial. Eso en el plano provincial. Ahora, en Rosario nunca pudo ganar el kirchnerismo. ¿Cómo se interpreta esta dualidad? Yo creo que Rosario tiene una realidad política muy particular, ¿no? Por casualidad, el socialismo y el Frente Progresista viene ganando elecciones desde hace tantos años. Creo que hay un electorado que en una proporción importante, cercana al 40%, es un voto no circunstancial, sino que es un voto muy consolidado al Frente Progresista, y que esto se viene de alguna manera repitiendo en todos los procesos electorales. Y esto ha tenido que ver, me parece, no solamente con las buenas gestiones, que esto es indispensable, porque ningún gobierno se sostiene si no hace buena gestión, sino además con con haber ganado un espacio político, cultural, si se quiere, por lo menos aquí en la ciudad de Rosario, y que de alguna manera también hoy tiene una base en otros lugares del país, en otros lugares de la provincia, pero con mucha mayor fortaleza en Rosario. 17% que saca Wiener a nivel nacional nos está marcando que hay un electorado también en otras grandes ciudades, una excelente elección en la capital federal, una muy buena elección en la ciudad de Córdoba, que hay un electorado fundamentalmente en los grandes centros urbanos que en alguna proporción importante busca alternativas por fuera del peronismo y por fuera del radicalismo, ¿no? Se siente, con cada uno de los dirigentes que yo hable del socialismo, de quien sea, dicen, no, el peor pago, entre comillas, fue Lifchit. Fue el que garantizó todos los triunfos y termina en una senaduría provincial. Debió haber sido el candidato a gobernador, una vieja historia. Bueno, sí. Yo no creo que la política se pueda medir en términos de retribuciones de cargos, ¿no? Creo que hoy, por ejemplo, nuestra máxima referencia nacional, el que ha traccionado el desarrollo del socialismo y del Frente Amplio Progresista a nivel nacional, como Hermes Wiener, a partir del 10 de diciembre va a quedar como un ciudadano común, si bien va a seguir seguramente teniendo una gran relevancia política. O sea que me parece que no hay que medirlo en esos términos. Yo entiendo la política como una tarea de equipo, una tarea de conjunto, que no tiene que ver con los cargos, que tiene que ver con la construcción, con la huella que uno puede dejar en cada lugar donde le toca actuar, y también con el trabajo que se haga en relación al futuro. Y yo en ese sentido tengo un gran compromiso y un gran desafío con la tarea que voy a comenzar a partir del 10 de diciembre, no solamente por el rol que puedo jugar como senador de Rosario a favor de algunos grandes proyectos para la ciudad, sino también en la tarea de construcción política en toda la provincia. De cara al 2015, uno lo imagina a usted en una lista nacional, a diputado nacional.
¿Está bien imaginar eso o uno está errado? Es probable que eso pueda ocurrir, porque la posibilidad de ocupar un lugar nacional en un proyecto de Frente Amplio Progresista que está en crecimiento a nivel nacional, lógicamente que es un desafío para cualquiera de nosotros. Hoy por hoy mi tarea va a estar más enfocada hacia lo provincial, aunque no excluye para nada seguir colaborando y trabajando en una estrategia nacional. No hay grandes diferencias entre una cosa y la otra para nosotros. Yo me acuerdo que ingresé siendo muy joven a este partido, 17, 18 años, hace un montón de años atrás, y siempre nuestra idea fue construir una propuesta nacional, y éramos así de pequeñitos y no nos imaginábamos todavía que podríamos haber llegado al gobierno de Rosario, y ya nos imaginábamos un proyecto nacional. Ahora lo estamos empezando a transitar ese camino y me parece que hay mucho para andar todavía, ¿no? Rosario, la clave del éxito, ¿cuál ha sido? Digo, porque usted eligió a Mónica Fein como candidata, con poco conocimiento de parte de la sociedad, se instaló y ganó muy cómodamente. Había sucedido antes eso con usted mismo. ¿Esa marca de socialismo ya está internalizada en Rosario y no tanto en la provincia? Sí, evidentemente que hay un trabajo de mucho más tiempo en la ciudad de Rosario, más consolidado, no solo desde el punto de vista de la gestión, sino también del armado territorial, del trabajo, de la inserción en las instituciones de la ciudad. Ha habido buenas gestiones, no está bueno que yo lo diga como intendente, pero creo que han sido buenas gestiones, que han sido bien valoradas, son bien valoradas por una parte importante de los rosarinos, y además me parece que hemos sabido acertar con las propuestas, con las candidaturas. A veces uno en política comete errores, nosotros creo que hemos en ese sentido acertado en las candidaturas que hemos propuesto a la sociedad en cada momento. Y también creo que tuvimos el tino y en general el consenso, por lo menos a nivel de Rosario, a pesar de nuestras diferencias internas, poder encontrar una sola propuesta para la Intendencia, haber logrado que todos los sectores nos acompañaran en ese proyecto. Y me parece que esto también ha tenido mucho que ver con los resultados, ¿no? A pesar de las diferencias, hemos logrado que toda la tropa, digamos, acompañara un solo proyecto durante el proceso interno y después, obviamente, en el resto de los turnos electorales, ¿no? A partir de lo que se está produciendo a nivel provincial y esta dualidad con Rosario, donde le resultó al Frente Progresista muy difícil ganarle en este caso a Delcel. ¿Usted cree que es una señal de alerta lo que pasó para el oficialismo y qué cosas deberían cambiar? Yo creo que sí, que siempre cuando uno gana una elección por un margen demasiado pequeño es para, en todo caso, mirar autocríticamente lo que se ha hecho. Cuando uno gana por mucha distancia también, siempre es bueno mirar autocríticamente el resultado, objetivamente, y sacar conclusiones. No hay ninguna duda que nosotros necesitamos consolidar un desarrollo provincial en todos los departamentos para pensar en una relación de mayor equidad desde el punto de vista territorial con nuestro socio del Frente Progresista, que es la Unión Cívica Radical. Pues nosotros equilibramos con el peso fuerte que tiene Rosario, pero si no, territorialmente, todos saben, el radicalismo tiene un desarrollo mucho más articulado que el nuestro, y me parece que tenemos que trabajar activamente para poder equiparar ese resultado y fortalecer, en todo caso, al Frente Progresista en toda la provincia, y me parece que tenemos que trabajar mucho hacia el interior del socialismo y del Frente Progresista para limar diferencias, para encontrar otras maneras de resolver los conflictos internos y para consolidarnos como un proyecto para toda la provincia. Y esto tiene que ver, como digo, no solo con la buena gestión, que es indispensable, sino también con los proyectos políticos, con las posturas, con las posiciones,
con la manera de interpretar las demandas, las necesidades de la sociedad, que son cambiantes, que por allí no son las mismas las que había hace 4 años atrás, que las que puede haber ahora al iniciarse esta próxima etapa, ¿no? Estamos hablando con el intendente de Rosario, el ingeniero Miguel Lifchitz. Seguimos haciéndolo tras el corte. El 10 de diciembre se va Lifchitz tras 8 años de gestión. ¿Qué cosa, qué iniciativa, qué obra, qué decisión le hubiese gustado tomar y no la pudo tomar? La verdad que creo que todo lo que había pensado que iba a poder hacer o que iba a intentar hacerlo, lo hemos intentado, hemos trabajado, ha habido proyectos, iniciativas. Probablemente en algunas cosas me hubiera gustado poder avanzar más. Por ejemplo, el tema de la vivienda social, por ejemplo, fue uno de los temas. Yo siempre lo digo, que con el gobierno nacional hubo temas en los cuales pudimos coordinar y realmente tuvimos mucho apoyo, por ejemplo en las obras viales, las grandes obras viales de la ciudad, y otras en los que otros campos o temas en los que nos resultó muy difícil, y uno de ellos fue la vivienda. Y bueno, nosotros pusimos esfuerzo con la provincia, tanto en la gestión anterior, incluso en la actual. Recién en los últimos tiempos hemos empezado a encarar algunos proyectos, y bueno, realmente es uno de los grandes temas de la ciudad, no solo de Rosario, pero creo que ahí hay mucho por hacer, y seguramente Mónica Fein le va a dar una gran importancia a este tema. ¿El tránsito? El tránsito creo que es un tema, es un desafío de estos últimos tiempos. Yo cuando inicié mi gestión, el problema no era el tránsito, sino la falta de tránsito, ¿no? Yo me acuerdo, en el centro a las 3 de la tarde no quedaba un alma. Y entonces había que generar medidas justamente para permitir que la gente se movilizara más, que llegara más fácilmente de un lugar a otro, que pudieran ingresar al microcentro para que reactivara el comercio. Bueno, estos años de crecimiento, el crecimiento del parque automotor, la aparición de nuevas actividades, el turismo, obviamente ha empezado a complicar un poco la situación. Pero hay un buen proyecto, hay un buen plan en ese sentido. Las playas subterráneas, que ya hay varios proyectos en el Consejo Municipal, los carriles exclusivos para el transporte urbano, el reordenamiento de todo el sistema de estacionamientos en superficie en el centro. Creo que hay iniciativas y la reforma de la Dirección de Tránsito, que también está en marcha, que me parece que van a permitir encarar el tema sin mayores dificultades. ¿Por qué este aumento de la tasa que se anuncia, que luce fuerte? No es importante. Puede llegar a ser 12 pesos, 15 pesos, según los valores de la tasa. Un departamento medio en el centro de la ciudad puede estar pagando ahora 41, 42 pesos. O sea, un 60% pueden ser 20 y pico de pesos más. La tasa municipal no es un impuesto, es una tasa para pagar servicios. O sea que a medida que los servicios van aumentando su costo, es lógico que la tasa vaya aumentando más o menos en la misma proporción. Nosotros aumentamos la última vez a principios del 2008, o sea que hace casi 3 años que no se tocan las tasas municipales, y esto es una actualización menor que lo que ha sido el aumento de los salarios o el aumento de los insumos, de los servicios en general. No es significativo. Por otro lado, es una tasa que tiene un criterio de equidad muy grande, porque el 30% de los rosarinos no la paga porque no son propietarios. O sea que todas las familias humildes que viven en asentamientos, que viven en zonas muy humildes de la ciudad en general, no pagan la tasa. De los que pagan, las 3/4 partes pagan valores mínimos. Y recién la última 1/4 parte de los que pagan ya pagan un poco más, porque son quienes viven en el centro, quienes viven en los barrios residenciales, en Fisherton, en Alberdi, en Aldea, sobre la costa del río. Pero tiene que ver también con servicios que han mejorado en los últimos años. ¿Le deja plata a la sucesora o las arcas están...? No, ningún intendente deja plata. Lo que sí, no dejamos deudas tampoco, con lo cual dejamos la cosa equilibrada. Bueno, Bey les dejó bastante en caja. Pero me parece que era más, más números en la contabilidad que plata en efectivo.
Pero bueno, dejamos sí una administración muy prolija, muy ordenada. Acabamos de presentar un presupuesto equilibrado en el Consejo Municipal y bueno, muchos proyectos en marcha, muchos compromisos, y esto sí que es muy importante, con el gobierno nacional y con el gobierno provincial y con inversores privados de proyectos para los próximos 3 o 4 años. Con el gobierno provincial por allí no tuvimos tiempo en estos 4 años porque fueron muy cortos en realidad, para poder ejecutar y poder estar mostrando proyectos ya terminados. Muy pocos se pudieron hacer, la Avenida de la Travesía, por ejemplo, pero la cantidad de proyectos que están en marcha, el nuevo hospital, el predio ferial, los 4 galpones en el puerto, el edificio de la justicia penal, 3 obras viales muy importantes que son Avenida Ovidio Lagos, Avenida San Martín al sur y Avenida Rivarola al oeste, grandes proyectos que están iniciándose y que se van a desarrollar durante los próximos 2 o 3 años, y lo mismo obras de vialidad fundamentales como toda la nueva circunvalación y los nuevos accesos viales que están en plena ejecución. Después le voy a preguntar al concejal Giuliano por el tema consejo, el número de concejales, pero dio la sensación de que este aumento, justo cuando el día de la muerte, del aniversario de la muerte de Kirchner, cuando la sociedad estaba en otra cosa, este aumento del número de concejales es innecesario, porque me parece que el consejo, el consejo rosarino fue siempre el eje de los escándalos, ¿no? Con tantos concejales, algunos que se hacían famosos cuando aparecían en algunas causas, y que de buenas a primeras, con la reducción, fueron más visibles, se mejoró la calidad de los legisladores, de los concejales. ¿Por qué este aumento? Sí, la verdad es que yo no lo comparto, incluso nuestros legisladores lo votaron en contra en la legislatura provincial. Creo que no es oportuno, además, el momento, sin un debate previo, claro, sin un análisis un poco más amplio, para qué hacen falta más concejales, por qué 28 y por qué no 30 o 40, por qué ese número. Y por otro lado, quizás un debate más profundo sobre el rol del Consejo Municipal, la posibilidad de elegir concejales por distrito, por ejemplo, claro, de tal manera de que haya una representación más directa de cada uno de los distritos. Me parece que hubiera sido mucho más interesante un debate sobre la reforma constitucional, sobre la autonomía de los municipios, y en ese marco por allí analizar el tema de los concejales. Esto ha tenido más que ver con un interés político, obviamente, de lograr mayores espacios para las próximas elecciones, pero creo que no hay una demanda de la sociedad en ese sentido, y creo que los políticos tenemos que ser muy prudentes en estas cosas y tener en cuenta que las estructuras políticas, las instituciones políticas, tienen que estar en sintonía con las demandas también de la sociedad y con las expectativas de los ciudadanos. ¿Cuál fue el peor momento de su gestión? No digo el peor momento quizás personal, sí, ¿no? Sí, el peor momento en términos de gestión fue el año 2008, la segunda parte del 2008 y el 2009, porque la crisis del campo nos impactó mucho en esta región, generó una tensión y un conflicto muy fuerte, un quiebre en la sociedad y en la política, y también un impacto en la economía. Nosotros dependemos mucho de la actividad agropecuaria de la región, y tras cartón el efecto de la crisis internacional en el 2009, pérdida de puestos de trabajo, situaciones complicadas para la economía. Fue un año también con situaciones climatológicas complejas, con epidemias como el dengue y la gripe A. Bueno, fue un tiempo complicado para nosotros, y también con decisiones políticas que fueron complejas en su momento. Yo recuerdo cuando nosotros apoyamos mediados del 2009 la nueva ley de medios, sí. Desde la oposición acompañamos al gobierno en ese proyecto. Esto generó mucho debate. Fue un año también de algunas decisiones políticas complejas, así que yo diría que desde lo político fueron los momentos más difíciles. Después creo que la cosa mejoró bastante. ¿Se va de la intendencia para no volver?
para no volver a la intendencia, seguro, pero no porque no quisiera, porque no me guste, sino porque creo que son etapas cerradas, creo que nunca segundas partes son buenas. Me parece que fue un tiempo, para mí un tiempo fantástico, 8 años muy intensos, muy vertiginosos, se me pasaron volando. Le puse todo lo mejor a esa tarea, la verdad que no me guardé nada, puse toda mi capacidad, mi esfuerzo, mi compromiso, el tiempo, todo lo que podía poner lo puse, y creo que se cerró una etapa con lo bueno y con lo que tal vez no fue tan bueno, pero creo que buena para la ciudad en términos generales. Y bueno, ahora vendrá Mónica y después vendrán otros y serán otros tiempos. Yo sí voy a seguir trabajando por Rosario desde otros lugares. Lo voy a hacer ahora desde el Senado Provincial. Tengo varios temas, varios proyectos que vamos a impulsar y que vamos a acompañar también el esfuerzo de la futura intendenta, pero desde otro sitio y desde otro lugar. ¿Es usted el más peronista de los socialistas? Como dice Devido, por Julio Devido dice eso. No, esto lo decía hace un tiempo atrás, unos cuantos años atrás, no sé si lo seguirá diciendo. No, yo nunca fui peronista, ni soy peronista, soy socialista, lo he sido toda mi vida. Siempre he hecho un esfuerzo por entender al peronismo y por entender al radicalismo, es decir, a los partidos que han sido parte de la historia y que de alguna forma conformaron la dinámica de los movimientos populares en la Argentina del siglo XX. Y también he hecho un gran esfuerzo por entender este proceso del kirchnerismo en estos años, para valorar una serie de decisiones estratégicas que se tomaron y que yo consideraba y considero positivas, y que seguramente muchos argentinos la han considerado de la misma manera, por eso el caudal de votos. Y a pesar de esto mantengo mis diferencias y mi lugar, que está en el socialismo y va a estar siempre en el socialismo. Bueno, intendente, fue la última entrevista en el programa como intendente. Volveremos a dialogar cuando usted sea ya senador provincial electo. Ha sido un gusto, siempre hemos debatido, siempre se ha prestado al debate, ha logrado que el socialismo gane siempre Rosario. Misión cumplida, podrá decir. Bueno, gracias, Mauricio. La verdad que aprovecho también para despedirme a través suyo de la audiencia y agradecerle los análisis políticos que nos han acompañado a los rosarinos, y también han sido para mí un análisis al que le he prestado siempre muchísima atención, porque creo que han sido y son muy lúcidos y nos ayudan a interpretar la realidad política de la provincia y de la ciudad. Muchas gracias por venir. Gracias, Mauricio. Estuvimos con el intendente de la ciudad, Miguel Lifchitz, quien en poco tiempo deja su cargo. Ahora viene Diego Giuliano, el concejal del justicialismo, para hablar sobre algunos temas del Consejo y de la ciudad. Está con nosotros el concejal Diego Giuliano. Bienvenido, concejal. Un gusto. Buenas noches. Yo le preguntaba al intendente, y me parece oportuna su presencia hoy, respecto a esto. ¿Por qué aumentar el número de concejales ahora, primero, sin debate? Parece una decisión tomada, bueno, aprovechemos que la sociedad está en otra cosa, la que hicieron los diputados provinciales, hay que aclararlo, tiene que ver el Consejo. Bueno. Sí, realmente es extraño, nosotros no sabíamos. En general estas cosas se debaten en la ciudad, pero esto se hizo en el ámbito de la legislatura de la provincia. Proyecto del radicalismo. Proyecto del radicalismo. Nosotros sabemos que la ciudad tuvo en el año 2002 yo diría una amputación de su consejo, no solamente el de la ciudad de Rosario, sino también el de la ciudad de Santa Fe, y por otra parte un congelamiento de todos los consejos de las ciudades de segunda categoría, las otras ciudades. Entonces este debate hace mucho que está, en el tema de cómo le devolvemos a las ciudades, sobre todo de primera, y a Rosario, esta competencia para poder decidir qué representación política va a tener. Y esto va a contramano de eso. Le diría yo, es una medida, con todo respeto, porque sé que en el fondo debe haber buenas intenciones, es una medida contraautonómica. Cuando estamos en el debate de la autonomía municipal, cuando estamos planteando que la ciudad quiere recuperar una condición que ya tuvo en la década del 30. Rosario en la década del 30 llamó a Convención Constituyente Municipal y definió cómo se iba a representar.
y con qué sistema. Por eso, y lo digo, el hecho de que la legislatura de la provincia decida cuántos concejales vamos a tener, cómo los vamos a elegir, si van a ser reelegibles o no, hoy, a esta altura del siglo XXI, es un retroceso. Sí, sí. Y por eso nosotros realmente nos oponemos a esto, independientemente de que después se discuta si un concejal más o un concejal menos, que en realidad es un tema de cantidad, habría que discutir la calidad, pero digo, un tema de cantidad. Y si uno mira otras ciudades de escala, le diría, la ciudad de Córdoba hoy tiene 31 concejales, La Plata tiene 24 concejales, Rosario tiene un consejo, yo diría, enflaquecido, pero que intenta recuperar su capacidad de representación. Por eso, que se agrande la familia sin que haya sido consultada la familia, sin que haya sido consultada Rosario, Sí, es una cosa... realmente no está a la altura de lo que hoy Porque necesitamos. además, yo insisto en esto, a mí me parece que este consejo le dio más visibilidad a los propios concejales, hizo que mejorara la mirada de los rosarinos sobre la institución, sobre el cuerpo, y que esta medida, incluso alguno me lo ha dicho, es para contener, esa palabra contener, a los correligionarios, a los compañeros que de otra manera, con boleta única, por así preferirían ponerse como candidatos en primer, segundo lugar, antes que aparecer en otro lugar de esa boleta única por los partidos. Mire, yo creo que esto ha sido una discusión que se dio más en la ciudad capital, en la ciudad de Santa Fe, y que luego no se podía aumentar los concejales de Santa Fe sin mirar a Rosario, que es una ciudad de escala, digamos, de una escala mayor, y por lo tanto de ahí viene así de rebote un aumento del consejo, que vamos a decirlo para que la gente lo sepa, en realidad es un aumento sin aumentar el presupuesto del consejo. Hay un tope del 2% del presupuesto de la ciudad, y eso es razonable, Sí. digo, esto viene producto de la reforma de la ley Borgonovo, y también entonces digo, esa necesidad que se tuvo en Santa Fe, bueno, de rebote llega Rosario. Rosario lo que debe hacer, y yo se lo planteaba, y le pedimos a los legisladores rosarinos, que salgamos de esta lógica, yo diría del cuento de la buena pipa, en donde todos queremos la autonomía, pero nadie la da. Y entonces el propio gobernador Wiener envía un proyecto a la legislatura, otorgando porciones de autonomía a Rosario y a Santa Fe, incluso la posibilidad de dictar nuestra propia carta orgánica, y los propios legisladores no se la votan. Ahora, ¿por sus qué? propios legisladores. ¿Por qué no? Que hay una razón financiera, lo que aporta Rosario que dejaría de aportar a la provincia. ¿Por qué? Algo que es, o sea, nadie puede oponerse a la autonomía, ¿no? Esas palabras lindas, además, Claro. ¿no? Autonomía. Ahora, ¿por qué no se da? Y hay una cuestión de intereses duros y puros, digamos, es una cuestión de intereses, vamos a ser muy claros con la gente. Yo siempre planteo que quizá uno de los pocos acuerdos políticos multipartidarios ha sido no darle autonomía a Rosario. Claro. Y esto se ha observado en la práctica. Fíjense ahora, la legislatura avanza en aumentar el número de concejales, pero no en darle la autonomía, la posibilidad de que Rosario decida cuántos concejales va a tener. Y cómo los va a elegir, sobre todo, que es lo más importante, le diría yo. Claro. Más que cuántos somos, cómo los elegimos. Y creo que, mire, hay cuestiones muy claras. La autonomía no se le otorga a Rosario porque hay un miedo a la proyección o al impacto que significaría una ciudad autónoma de esta escala en nuestra provincia. Y es un grave error político. Y es un miedo que, sea cual fuera el partido que lo detente, incluso el mío, si hay alguno que lo tiene, ese miedo, es un grave error. Porque Rosario es la locomotora de toda una región. Y porque eso le va a servir a Santa Fe. Y porque librar, digamos, a Rosario de algunas ataduras, sobre todo en decisiones sobre concesiones, sobre toma de créditos, sobre lo que significa el manejo del gasto y la responsabilidad sobre el gasto en la ciudad, le va a dar proyección a la provincia. Entonces creo que estamos en una lógica, yo diría, de error, una lógica de taponar el crecimiento de una ciudad, que en realidad no es el crecimiento de una ciudad, sino que es el crecimiento de toda la provincia. Le pregunta a Juliano, ¿es ahora Kirchner? Yo sé que se enojan cuando uno dice, bueno, se cambiaron rápidamente, actitud camaleónica, dicho esto dentro de lo que es la jerga política. Pero uno
observaba a Giuliano, como observaba a Miatelo, como observaba a Celia Arena, como a todos. No hay con el peronismo federal. Ahora Giuliano está cerca del kirchnerismo. ¿Me equivoco? ¿No me equivoco? Mire, yo soy peronista y esto la gente lo sabe. Siempre que me presenté a elecciones me presenté en el peronismo. Y claro que en el 2009 me presenté a elecciones dentro de un espacio político que tenía una presencia en la ciudad y en la provincia y en el país. Pero también es cierto que yo en el 2011 fui candidato a intendente y lo fui por un sector del peronismo, en este caso el sector de Rafael y de María Eugenia Bielsa. Es decir, mire, el peronismo es un movimiento nacional y va a elecciones, y va a elecciones primarias, porque no es cierto que Cristina no haya ido a elecciones de alguna manera internas respecto de Duhalde, de Rodríguez Sá, los demás sectores peronistas. En realidad el movimiento nacional tiene una conducción muy clara. Hoy ha ganado la elección Cristina Fernández de Kirchner y nosotros hemos acompañado ese proceso político, pero no lo he hecho como una decisión individual, lo he hecho públicamente y presentándome a elecciones en ese sentido. No es una decisión que uno toma en la individualidad, es una decisión colectiva. Entonces, yo tengo una visión del proceso nacional que he admitido y he acompañado en muchísimas cosas. Creo que es una política peronista, que hay todo un rasgo justicialista en sus políticas públicas. Ahora, también es cierto que cuando creo que el gobierno nacional se equivoca, lo planteo, lo digo y se lo hago llegar, en la medida de mis posibilidades. Y esto creo que es una obligación. Es decir, uno ha acompañado el proceso político general y cuando ve que hay algo que no está de acuerdo, lo dice. Y me parece que esto es la democracia y esto es lo que nos debemos con la gente. Decir lo que nos gusta y también decir lo que no nos gusta, y cuando no hay que acompañar, no se acompaña. Pero en general, nosotros tenemos un gobierno nacional que ha reflejado nuestra doctrina, que ha reflejado nuestras políticas públicas, la inclusión, la solidaridad, la justicia social, que son las cosas por las cuales nosotros estamos aquí sentados, por las cuales nosotros estamos en el ámbito político. Pregunto, ¿hay problemas, sé que los hay, adentro del peronismo para que se vote a alguien propio, alguien justicialista como presidente del Consejo, y para votar a María Eugenia Bielsa como presidenta de la Cámara de Diputados? Son dos cosas distintas, Mauricio. En el caso de María Eugenia Bielsa como presidenta de la Cámara de Diputados, creo que es algo que lo está diciendo la gente a través de las urnas. Voto, sí. María Eugenia ganó la primaria y ganó la general en una elección, yo diría, histórica. ¿Por qué? Porque en una sola categoría hemos llegado a ese nivel de triunfo. Fue la más votada. La mujer más votada, una mujer que ha acompañado el peronismo permanentemente, fue nuestra última vicegobernadora. En el caso de la ciudad de Rosario, nosotros estamos planteando que la oposición debe hacerse cargo del Consejo. ¿Y por qué? Porque esto significa reflejar una cuestión. El socialismo hoy está en minoría. El próximo Consejo Municipal lo tiene el socialismo en minoría. Y creo que es una responsabilidad de la oposición ponerse de acuerdo en reflejar eso institucionalmente, con responsabilidad, con tolerancia, dentro del Estado de Derecho y la democracia, pero haciendo ver a la sociedad y digamos, reflejando que el socialismo hoy no tiene los suficientes concejales como para tener la presidencia del cuerpo. Luego vendrá la cuestión dentro del peronismo y vendrá la cuestión también dentro de la oposición. Yo creo que vamos a arribar a una solución que va a permitir mostrarle a la ciudadanía que lo que los votos dicen termina siendo reflejado en el Consejo Municipal. Pero digo, eso está claro adentro del peronismo, porque el movimiento Evita, el rosismo, dijo: no vamos a votar como presidente del Consejo y como presidente de la Cámara de Diputados a nadie que no sea kirchnerista. Mire, yo creo que eso es prematuro, ¿no? Es muy prematuro plantearlo. Yo no creo en esa expresión. No creo en esa expresión ni de un lado ni del otro. Acá lo que hay que hacer es básicamente reflejar un resultado electoral y sobre todo mostrar que en la ciudad de Rosario el justicialismo y la oposición tienen suficiente volumen como para poder conducir en este caso los destinos del Consejo Municipal. Luego estarán cada uno es responsable de lo que dice, de lo que hace y de lo que vota. Y yo creo en que realmente el justicialismo se va a poner de acuerdo en algo que tiene que ver con
quién suma la mayor cantidad de voluntades dentro de la oposición, que es realmente la tarea que nos queda de acá a fin de año. El peronismo santafesino está con una conducción, caso de Ricardo Espinosi, que perdió la posibilidad de ser senador en su departamento y, digamos, él es el presidente que quedó de una realidad política interna diferente a la de hoy. En Rosario no se sabe qué pasa en el peronismo rosarino, y esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar con el PJ rosarino? ¿Hay elecciones en marzo? ¿Va a haber elecciones? Bueno, ahí no hay información precisa sobre lo que va a pasar. Lo que sí es cierto es que las autoridades que tiene el Partido Justicialista pertenecen a una fotografía, claro, que ya no de otro momento, de otro tiempo. Por lo tanto, es bueno que esto se renueve y que realmente haya posibilidad de que también el partido tenga esta renovación. Sí, porque el último candidato fue Caballero, que es del PPS, no es del peronismo. El justicialismo deberá plantearse de aquí al futuro algo que es muy importante. Nosotros tenemos que recuperar nuestro espíritu de renovación, y esto es importante a la hora de mostrarnos a la sociedad como una alternativa. Si uno observa, fíjense que incluso en la ciudad de Rosario yo diría, nuestros proyectos electorales más importantes aquí no han tenido éxito. Quiero decir, nuestros candidatos que han ganado en todo el país, que han ganado en toda la provincia, en Rosario tiene dificultades. Por lo tanto, esto es un problema que tenemos nosotros y que tenemos que asumir y que tenemos que hacerlo pronto. ¿Por qué? Porque para construir una alternativa se requiere razonabilidad, se requiere que la gente observe en nosotros otro proyecto que no sea el proyecto de siempre. Ahora se abre un nuevo periodo de gobierno de socialismo en Rosario. Nosotros tendremos que ser responsables de ejercer una oposición lo más inteligente y propositiva posible, pero que se sepa que hay otro proyecto, que no es el único proyecto, porque a la democracia no le sirve el monocolor de 25 años, que es lo que va a terminar siendo. Entonces, el justicialismo tendrá que recuperar ese espíritu de renovación, renovar, y creo que va a ser así, ¿no? No hay mucha vuelta en esto. Muchas gracias por venir, Juliano. Muchas gracias a ustedes. Estuvimos con el concejal Diego Giuliano, hacemos el último corte, conclusiones y se va el programa. Creo que el programa fue interesante, la última entrevista a Lifchitz antes de que termine su gestión. Debo decir que Lifchitz siempre se ha portado como un caballero con este programa, con este periodista, aún en el debate, aún en cuestiones que no le han gustado, siempre ha venido al programa, y creo que ha sido un muy buen intendente que ha tenido la ciudad de Rosario. Que lo diga yo, poco vale, poco importa, lo han dicho los rosarinos. Es un dato de la realidad. El Frente Progresista, el socialista, no perdió nunca en la ciudad de Rosario. Es un caso inédito en todo el país respecto a las grandes urbes. ¿Qué va a pasar dentro del socialismo? Sigan muy de cerca el tema Wiener-Lifchitz. Wiener volvió a marcar la cancha, no dejó pasar ni un minuto después del 23 de octubre, quiero ser diputado provincial en el 2013, dijo. Y Lifchitz también quiere ser diputado provincial. Por el lado de Giuliano, creo que tiene razón Giuliano en lo que dice, coincido plenamente respecto al número de concejales. Los radicales deberían ocuparse de otra cosa más importante que aumentar concejales, porque le está yendo cada vez peor. Los diputados provinciales presentaron este proyecto de aumentar el número de concejales. Si algo funcionaba bien en Rosario, era el consejo. Después de escándalos, no me hagan recordarlos. Y bueno, ahora los muchachos, cuando el país estaba en otra cosa, se estaba celebrando, conmemorando el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, y los muchachos radicales y los diputados peronistas se levantaron la mano y se votaron el aumento. Por el lado del peronismo, creo también que nacen nuevos dirigentes, nace un nuevo espacio de poder. Gente que no espanta el voto, María Eugenia Bielsa, Giuliano. El peronismo deberá darse en Rosario algo que se parezca a una conducción. Yo creo que si entran a la sede del PJ hoy, uno imagina la sede del PJ telarañas, una cosa vieja, derrumbada. El peronismo debe plantearse en algún momento ser alternativa al socialismo.
Y bueno, me parece que por ese lado va la cosa. Esto se terminó, volvemos en 7 días. No ves, por vos yo sigo estando acá.